Muy buenas noches, hermanos. Grande es nuestro Dios, bendito y alabado sea el Señor. Un domingo más, una semana más, delante de la presencia de Dios. Todavía estamos bien, gracias a Él. En esta noche hermosa, ¿verdad?, que Él nos regala, yo quiero hablarles de un tema que yo le he puesto: un barco en medio de la tormenta. ¿Sí? Un barco en medio de la tormenta. Y me basé en el libro de los Hechos, capítulo 27, del versículo 20 al versículo 25. Hechos 27, del 20 al 25. La palabra de Dios en el libro de los Hechos dice de la siguiente manera: y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué vemos acá? Interesante lo que Lucas escribe, porque sabemos bien que el libro de los Hechos, Lucas, el doctor Lucas, escribe este libro. Por eso es que cuando él empieza a escribir en el versículo 20, y él dice: y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, él está escribiendo de esta forma el momento que están viviendo. ¿Dónde están? ¿Dónde está en este momento la palabra? En medio de un mar, en medio del mar Mediterráneo, sufriendo la tempestad o la tormenta que en esos momentos ellos estaban viviendo. Y aquí podemos ver que ya Pablo, hermanos, no estaba en este momento delante de ningún concilio, delante de ningún gobernador. Ahora es un prisionero que está haciendo su último viaje a donde él había dicho y donde Dios le había autorizado que va a llegar para predicar el evangelio, a Roma. En un barco rumbo a Roma.
En el primer versículo del 27:1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Iba a empezar la trayectoria de Pablo, su último viaje. Ya no estaba él teniendo pruebas en tierra, pero todavía le faltaba mucho de lo que iba a pasar en esa trayectoria durante la tormenta que iban a tener ahí a mar abierto. No terminan. Parece ser que a veces nosotros podemos decir cuando enfrentamos tormentas en la vida, y a veces creemos en la parte de lo que estamos enfrentando que ya está terminando. No es cierto, todavía nos toca más pruebas en esta vida. Ahora él no iba a tener eso en tierra, ahora le tocaba enfrentar situaciones en el mar. En tierra él disfrutaba viendo donde él caminaba y predicaba el apóstol Pablo aquellos grandes bosques, aquellos grandes desiertos, aquellas orillas de playa hermosas, aquellos árboles, aquellas flores. Pero ahora, donde él está en una situación difícil, donde más adelante de lo que vamos a leer, dice la palabra de Dios, que hubieron varios días donde no se veía ni el sol, ni las estrellas, ni nada de lo que disfrutaba en tierra podía disfrutar en este momento, en el barco donde él estaba yéndose o llevándolo a Roma. Es triste este momento que iba a enfrentar, pero es parte de la vida que tenía que acontecer el apóstol Pablo. Y él disfrutaba, y como él disfrutaba este viaje, él todavía llegaba el momento que le podía decir a la tripulación: tengan ánimo. Yo creo, hermanos, que si alguno de vosotros estuviera en un lugar como ese, en una tripulación, que estamos enfrentando en ese momento una tormenta parecido a un ciclón, que alguien viniera y que no viéramos nada alrededor de tierra, sino en medio de la mar, alguien viniera y nos dijera: tengan ánimo. Yo no sé cuál sea nuestra reacción al escuchar a esa persona a podernos decir: tengan ánimo. Pero él lo decía porque era un hombre de fe, porque era un hombre que no había decaído su fe a pesar de la situación que estaba pasando en ese barco, con esa tormenta que estaba en ese lugar, donde dice la palabra de Dios que todos los 276 personas que habían en el barco estaban ellos llenos de miedo porque pensaban que iban a morir. Pero había un hombre que tenía esperanza, porque tenía un Dios grande, ese Dios que siempre nos saca de las tormentas de donde cada uno de nosotros podríamos estar viviendo en este momento.
Ese mismo Dios, el Señor de señores y Rey de reyes, al cual yo adoro con todo mi corazón, esperando, hermanos, esperando, amigos, que ustedes estén de igual manera dándole gracias al Todopoderoso. Ahí está Pablo. Varios días, dice la palabra de Dios. Algunos historiadores piensan que fueron como 14 días que no vieron ni estrellas. El versículo 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿De qué manera? Lucas escribe estas palabras viendo la misma situación y viviendo la misma situación que estaban viviendo todos los del barco. Dice, parecía ser que no había esperanzas. Habíamos perdido toda esperanza. ¿Sabe qué, hermanos? Yo no sé cómo reaccionaría usted al saber si está en un barco navegando que va rumbo a una tormenta. ¿Cómo se pondría? ¿Qué pensaría? Porque, y más que si le dijeran que ese barco se va a venir a pique, ya no va a existir, va a ser despedazado por esa tormenta. A veces nosotros podemos estar viendo hasta una película, ¿verdad? Y poder disfrutarla. Una película, ¿verdad? Que todos, yo creo que la mayoría ha visto. Del Titanic. Una película que fue una realidad de aquel barco, ¿verdad? Que se hundió. Y a veces cuando nosotros vemos algo así, hermanos, lo primero que nos viene en la mente, no quisiéramos estar en un lugar, o no quisiéramos estar navegando y pasar a eso en el barco donde nosotros estaríamos. Es feo. A mí en lo personal no me gustan los barcos, ni las lanchas. No me gusta meterme mar adentro simplemente. Le tengo fobia al mar. Pero cuando nosotros vemos casos como este, yo me hago idea cómo el apóstol Pablo era el hombre, el único que estaba tranquilo. Porque hasta el mismo Lucas, el escritor de los Hechos, él dice, habíamos perdido la esperanza. Eso que estábamos viendo alrededor nuestro, de distintas partes venían los vientos. Porque si nosotros, yo me puse a ver a esta tormenta que le llaman Euroclidón, una palabra escrita en griego y en latín, que significa viento del este y viento del norte.
Yo me imagino que esa tormenta por los dos lados les estaba dando a aquel barco donde iban todas esas personas, que no eran pocas. Y yo me imagino al apóstol Pablo orándole al Padre, orándole a Dios, pidiéndole a Jesús. Pero saben, hermanos, ¿por qué Pablo estaba tranquilo? Yo me puse a pensar, ¿por qué el apóstol Pablo? Porque este hermano, el apóstol, estaba animado. Él sabía que el Señor estaba con él. Él sabía que tenía que llegar a Roma, porque Dios se lo había dicho y él confiaba en la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla, nos está diciendo la verdad. No hay mentira en ella. Miren, ¿qué dice Hechos 23:11? Ahorita regreso al 27. Hechos 23:11 dice de la siguiente manera: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, o sea, está hablando del Señor a Pablo. Se le presentó al Señor y le dijo: ten ánimo. Esta misma palabra utilizó Pablo ahorita en el capítulo 27 para hablarles a las gentes que estaban allá desesperadas y realmente llenas de miedo por lo que estaba aconteciendo. Ten ánimo, le dice el Señor al apóstol Pablo en este versículo, Hechos 23:11. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya se lo había dicho el Señor. Así que él sabía que pasara lo que pasara en aquella tormenta, tenía que llegar a Roma. Es un hecho. Así que por eso es que él habla aquí. Su confianza está en Dios, como nosotros también debemos de confiar en Dios por las tormentas que estemos pasando en este tiempo, cualquiera que fuera. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Ahora, vamos a ver cómo este barco se dirige a la tormenta y realmente cómo salir de esa tormenta. Un barco se dirige a veces a una tormenta porque es culpa nuestra lo que está pasando, por tomar decisiones que no debiéramos. Si nosotros leemos en el capítulo 27 donde estamos, pero nos atrasamos un poquito, en el versículo 10 y versículo 11, el apóstol Pablo les dijo a ellos, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de vuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que decía Pablo. Es lógico. Pablo, hermanos, estaba diciéndoles que no navegaran, no era tiempo de navegar en ese momento.
Pero claro, había un encargado que era este personaje que nos dice aquí, ¿verdad? Un centurión que nos dice más atrás llamado Julio. Era el encargado, era el que tenía que cuidar a Pablo y a todos los que iban con él, a los reos. Claro que él le pregunta al capitán del barco cómo veía la situación, y el capitán de barco, él dice, no le veo nada. Le pregunta al dueño del barco y también dice, bueno, tengo las dos personas más indicadas aquí en el barco, aquí que mejor vámonos. Y no era momento de hacerlo. Por eso es que digo, algunas veces el barco se dirige a la tormenta por culpa nuestra, nuestras decisiones. Ellos tomaron esa decisión. ¿Sí? Julio escuchó al capitán, Julio escuchó al dueño del barco. Bueno, no tomaron en cuenta el consejo del apóstol Pablo. Escucharon. Ahora sí que hoy en día podemos decir, escucharon la voz del hombre y no la voz de Dios. Pero muchas veces eso pasa en la vida. Aunque muchas veces, hermanos, podemos decir que en la vida somos expertos. A veces somos conocedores, nos podemos decir, de lo que pasa en la vida. Porque hemos pasado, nosotros las personas adultas, hemos pasado tormentas en la vida que no queremos que nuestros hijos pasen esas tormentas. Pero no hacen caso. Sino muchas veces queremos hacer lo que nosotros querramos. Pero tenemos que acordarnos muy bien que Dios es el dueño de las tormentas. Y es el único que puede controlar esas tormentas. A pesar de nuestras malas decisiones, Dios intercede y nos quita y nos hace a un lado las tormentas que nosotros pudiéramos tener en nuestra vida. Aquellas tormentas que nos pueden llevar al mismito ojo del huracán, que nos pueden destruir por decisiones que tomamos, consejos de otras personas y no consejos sabios de hombres espirituales, no consejos sabios de la palabra de Dios, sino que nosotros mismos nos metemos a esa tormenta, y cuando estamos en el mero ojo de la tormenta, entonces es cuando clamamos a Dios. Y todavía nuestro Dios, misericordioso, nos saca de esas tormentas. Tenemos, hermanos, que aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces estamos pasando situaciones difíciles, y aquí viene otra pregunta que nos podemos hacer: ¿cuál es la primera voz que nosotros escuchamos cuando estamos pasando una situación difícil? A veces de otra persona. Pablo, hermanos, estaba en este momento enfrente de un monstruo, de un huracán, se puede decir, fuerte, donde todos estaban llenos de miedo en ese momento. Y la misma escritura escribe, Lucas, en ese versículo 20 dice, parecía ser que no había esperanza. Allí el barco iba a ser despedazado por esa tormenta, y ahí íbamos a morir. Miren, nosotros las personas también pasamos por tormentas en esta vida
que no quisiéramos, porque nadie quiere pasar situaciones difíciles. Y en este tiempo estamos pasando también, en este tiempo, en este momento, estamos pasando tormentas en nuestras vidas. Hay crisis, hay enfermedades, de la cual una de ellas, hoy en día, la depresión está llevando a la gente por falta de trabajo. Y nos podemos preguntar, ¿a quién ir? Y hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que no conoce a Cristo. Hay gente que menos conoce lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del hombre. Pero nosotros, hermanos, que conocemos al Dios que calma las tormentas, que es el mismo Jesús, yo creo que recuerdan bien esa historia hermosa del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando los discípulos andaban en una barca estaban allá en el mar de Galilea, cuando de repente viene una tormenta fuerte, ¿verdad? Y el Señor estaba descansando. Señor, nos hundimos, Señor, nos morimos, Señor, padecemos. A lo que quiero llegar es que viene el dueño mismo de las tormentas, al que le hace caso las tormentas, al que puede decir en ese momento calma. Y dice, y hubo bonanza, hubo tranquilidad, hubo paz. El mar se aquietó, estaba tranquilo. Saben, hermanos, que las mismas palabras que el apóstol Pablo le dijo a aquellas personas que estaban en el barco con él en este momento que estamos leyendo las Escrituras, en el versículo 22 les dice las mismas palabras que el Señor Jesús le dijo a Pablo: ten ánimo, así como has predicado la palabra en Jerusalén, así mismo vas a llegar a predicar la palabra en Roma. Ten ánimo. Eso lo dice en el capítulo 23, versículo 11. Ahora, en el 27, 22 dice: pero ahora os exhorto a tener ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave se va a perder. La nave se va a hundir, la nave se va a despedazar, pero no importa, ninguno de nosotros va a morir. Tengan ánimo. O sea, una palabra de exhortación a tener ánimo. No, yo no sé por qué, a lo mejor alguien pudo decir: ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, cómo es posible que este hombre, Pablo, nos venga a decir que tengamos ánimo en este momento que estamos viviendo? Ahora, es la misma palabra para nosotros hoy en día. Usted dirá: ¿cómo es posible que el pastor nos diga tengan ánimo? Anímense, hermanos. Sí, estamos viviendo realmente a lo mejor una tormenta. No hemos llegado al huracán. No hemos llegado al ojo del huracán, a lo más fuerte no hemos llegado. Estamos viviendo una tormenta, sí, de crisis, de depresión, de enfermedades. Pero el Señor nos habla en esta noche y nos dice, como le dice al apóstol Pablo: ten ánimo.
Y recordamos el sermón anterior, yo estoy contigo. Y eso, hermanos, se nos debe de animar cuando Dios nos da sus promesas, porque son promesas hermosas para mi vida. Que tengo que salir adelante, tengo que salir adelante. Somos hijos de Dios, Dios siempre nos va a bendecir cuando nosotros estamos viviendo, aún en estos tiempos, una vida de santidad. Es un momento que podemos decir, en el barco no había 276 pasajeros. En el barco había 277 pasajeros, había un pasajero más. Y dice la palabra que el pasajero que estaba ahí se llamaba el ángel del Señor. Nadie sabía, nada más Pablo sabía que había un pasajero más. Por eso que Pablo, podemos decir ahora ese dicho que tenemos: al mal tiempo, buena cara. Escuchemos la voz de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y nosotros escuchamos la palabra de Dios, las cosas salen bien. Y las cosas, vamos a salir adelante de lo que estamos viviendo. El ángel de Dios en el barco nos hace pensar que todavía Dios cuidaba del apóstol Pablo para que llegara a su destino. Y eso nos hace pensar también a nosotros que tenemos un destino en la tierra. Y si Dios nos está dando vida y nos va a dar vida a pesar de la situación que estemos viviendo, es porque tenemos que cumplir un destino aquí en la tierra, así como el apóstol Pablo tenía que cumplir su destino ahí en Roma. Ahí estaba el ángel. Versículo 25. Bueno, versículo 23. Porque esta noche he estado conmigo, dice, les dice, los anima a la tripulación. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy, a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas. Me dijo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Lo mismo que le dijo el Señor en el 23:11. Ten ánimo, Pablo, pues has testificado de mí en Jerusalén, así que es necesario que testifiques también en Roma. Ahora el Señor le dice, no temas, tú tienes que llegar ante el César, y el César estaba en Roma, así que tienes que llegar a Roma. Y te digo una cosa, contigo se van a salvar también todos esos que van contigo, no te preocupes. Por tanto, dice, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Entonces, si yo confío en ese Dios que me está diciendo en este momento, ten ánimo, Felipe, vamos a salir de la situación.
Si el Señor me quiere dejar en esta tierra, me está diciendo: ten ánimo, porque todavía tienes un propósito aquí en la tierra que cumplir. Yo digo: amén, Señor. Si vivo, tengo un propósito. Y si muero es porque es tu voluntad. Pero estoy preparado para vivir o para morir. Y así debemos estar todos, preparados para vivir o para morir. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios nos anima que en medio de las tormentas, hermanos, tengamos fuerzas para salir adelante. Porque una tormenta como la que estamos viviendo ahora repentinamente nos prueba para ver de qué tamaño es nuestra fe en Dios. ¿De qué tamaño es su fe? ¿De qué tamaño es mi fe ante Dios o para con Dios? ¿Creemos en las promesas que Dios nos está dando? A pesar de la situación que estemos atravesando. Por eso que hay palabras en la Biblia, las grandes promesas de Dios, tenemos que tomarlas hoy en día y comérnoslas, saborearlas, disfrutarlas, porque es el tiempo que nosotros tenemos que tomarnos de esas promesas. Y la palabra nos anima para estos tiempos y salir adelante. No podemos dejarnos. Tenemos una familia que amamos. Tenemos a un Dios tan grande que nos ayuda y nos da fortaleza. Y nos dice: estoy contigo, no tengas miedo, ten ánimo, yo te doy las fuerzas. Y cuántas cosas hermosas tiene Dios para nosotros en nuestras vidas. Y en esta noche nos dice: ten ánimo en medio de las tormentas, ten ánimo en medio de las tormentas. Y vamos a salir adelante. En el nombre del Señor. Termino con estas palabras, hermanos, para nuestras vidas. No estamos solos. En medio de nuestras tormentas está el ángel del Señor. En medio de nuestras tormentas está el Jesucristo. En medio de nuestras tormentas está el Espíritu Santo. No estamos solos. Ellos están con nosotros, cualquiera que fuera nuestra tormenta, a nuestra vida. Él nos va a llevar a tierra firme, sanos y salvos. Porque esas son sus promesas. Y yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Amén. Oremos, hermanos. Padre, verdaderamente, Señor, tú eres Dios.
Y en este mensaje, Padre bendito, ¿cómo podemos ver que tú estás al cuidado de tus siervos? Estás al cuidado de tus hijos. Y en cualquier lugar donde tu nombre es glorificado, en cualquier lugar, Señor, donde tu nombre es exaltado aquí en la tierra, allí estás tú, luchando con nosotros, peleando estas situaciones difíciles, viviendo estas tormentas que tenemos en nuestras vidas en este tiempo, Padre. Y te damos las gracias, Señor bendito, y alabamos y adoramos tu santo nombre, porque tú eres el único Dios digno a que lo hagamos, porque siempre estás en nuestras vidas. Y bien lo sabemos, Padre, porque algunas de las familias que están escuchando este mensaje de tu palabra han vivido parte de esta tormenta en la tierra en este momento, y han logrado, Señor, salir adelante, porque no están solos, porque tú estás con nosotros, porque tú estás en esta nave con nosotros. Y cualquier tormenta, Señor, que ataque nuestra nave, Señor bendito, tú estás siempre para calmar la tormenta y poder salir adelante, y nos llevas seguro, Señor, a tierra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias, Padre, por cubrirnos con la sangre de Cristo Jesús en estos tiempos. Y nos ponemos, Señor, en esta noche a tus pies, y te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos, sus vidas. Dios siempre va a estar con nosotros, no lo dude, no lo dude. Como hijos de Dios saldremos adelante. Dios les bendiga, cuídense, prevengan en estos tiempos. Nos vemos, si Dios permite, el próximo martes, a ver qué tiene nuestro Dios para nosotros. Bendiciones.